Bueno, pues seguimos adelante en este congreso, vamos un poco adelantados y bueno, pues vamos a intentar contactar con nuestros restos de ponentes. Ya sabéis que estaba previsto pues para más o menos las 11:30, para dentro de 3 minutos, ir con una nueva charla. En este caso, a mí sí me gustaría comentar que el confinamiento, el comienzo del confinamiento, ya por el mes de marzo, que todos recordáis, pues obligó a muchas empresas y a muchas personas a adoptar el teletrabajo de una manera, digamos, poco planificada, ¿no? Bastante acelerada. Esa falta de planificación motivó muchos problemas de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad, tanto en las propias empresas como en los hogares y también en los propios empleados y las empleadas, ¿no? Y de hecho todavía quedan muchas asignaturas pendientes en este sentido. Cuestiones como, por ejemplo, pues proteger esa red. Al final teníamos que contactar con la plataforma de nuestra empresa, con el servidor de nuestra empresa, introducir una contraseña desde nuestros hogares, con unos ordenadores que quizás tendrían antivirus, no tendrían antivirus. Como digo, todo esto se hizo, pues bueno, de forma muy repentina, de forma deprisa, ¿no? La verdad es que las empresas de tecnologías, las empresas del mundo TIC, nos llevaban muchos años hablando de la importancia de aplicar el teletrabajo, de contar con tecnologías adecuadas para poderlo llevar a cabo. Y hemos visto cómo en ese tiempo, como en esos comienzos de mes, por ejemplo, a título, pues digamos, anecdótico, pues muchos componentes muy utilizados, como las videocámaras para videoconferencias, incluso los propios ordenadores, subieron de precio, se multiplicaron de precio de una forma increíble porque había más demanda que oferta, ¿no? También en un contexto en el que en China, pues todo lo que es el mercado interno, el mercado de exportación, pues era muy difícil poder adquirir ese tipo de productos y yo me acuerdo que me enfrenté, por ejemplo, a tener que comprar una videocámara pues a unos precios increíbles, ¿no? Prácticamente el triple de lo que costaban pues una semana antes, ¿no? De lo que fue el confinamiento. Bueno, sobre estas cuestiones, sobre la ciberseguridad en el teletrabajo, nos va a hablar nuestra siguiente invitada, que es Miriam Puente, de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y que creo que está ya con nosotros. Miriam, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues gracias por la invitación y poder acercaros un poquito la tarea que hacemos en INCIBE diariamente, pues como tú comentas, para proteger a la gente de estos riesgos de ciberseguridad y que, por desgracia, pues en la pandemia los hemos visto multiplicados, pues muchas veces por esos aluviones de información, porque hemos estado pendientes pues todo el rato de las noticias, de que nos llegan miles de correos, pues de distintas instituciones y demás. Y bueno, pues porque tenemos eso, que además de proteger nuestras empresas día a día, pues cuando ocurren estas cosas y estas particularidades, pues tenemos que aprender a llevar los riesgos de ciberseguridad de la mejor manera posible y bueno, pues desde INCIBE es la labor que intentamos hacer día a día. Una labor que os agradecemos, por supuesto, y nada, todo tuyo. Tienes un tiempo por delante para contarnos lo que habéis hecho y lo que se puede hacer. Gracias, Miriam. A vosotros. Pues si me podéis poner la presentación, muchas gracias. Vale, como os decía, pues os voy a comentar un poco, sobre todo durante esta pandemia, los riesgos de ciberseguridad que han surgido en el teletrabajo y cómo desde INCIBE pues estamos trabajando para que tengáis toda la información posible para mitigar estos riesgos y poder continuar con vuestros negocios de manera segura y que tengáis un contacto con nosotros de la mejor manera posible a través de correo electrónico, de llamadas y tenemos equipos tecnológicos a vuestra disposición para que podáis consultarnos cualquier tema que os vaya surgiendo en vuestras empresas. Entonces, bueno, contaros en primer lugar qué es INCIBE. INCIBE es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En nuestra actividad diaria en INCIBE tenemos como misión contribuir al desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital, sobre todo en la parte de ciudadanía y de empresas y especialmente enfocados en los operadores estratégicos. Bueno, siguiendo con el día a día de lo que hacemos en INCIBE, pues nuestros principales pilares son el fomentar la confianza digital con servicios públicos que orientamos a ciudadanos, empresas,
padres y educadores, y que enfocamos en concienciar a toda la población para aumentar este nivel de ciberseguridad. Tenemos soporte y respuesta a incidentes con un equipo que da soporte a todos los colectivos que he mencionado antes, tanto ciudadanos, empresas, padres y educadores. Intentamos detectar el talento de forma que lo fomentamos con programas específicos para localizarlo y promocionarlo de manera nacional. Asimismo, con la industria y la innovación, dando soporte al desarrollo de nuestra industria nacional y facilitando el impulso de nuevas empresas y la profesionalización de este tipo de puestos de trabajo que, como vemos a día de hoy, es tan necesaria. Y por último, en las tecnologías y herramientas que nos permiten identificar y catalogar, y así como analizar los distintos incidentes de seguridad para que podamos aportar un modelo de inteligencia y además así hacemos frente a la evolución de la ciberdelincuencia y podemos establecer distintas colaboraciones, como por ejemplo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para luchar conjuntamente pues, con la erradicación de estos ciberdelitos. Bueno, ¿dónde podéis encontrarnos? Pues podéis encontrarnos en distintas webs, en la web de incibe.es. También, por ejemplo, pues como os contaba antes, en la parte de ciudadanos tenéis la propia página de la OSI. Si sois menores, educadores o padres, tenéis la página de IS4K. Si sois pymes y pequeñas empresas, tenemos la parte de Protege tu empresa. Y si pertenecéis a un grupo más especializado en lo que son las TICs, tenemos la parte de InciberCert. Por supuesto, siempre estamos disponibles a través del número gratuito de consulta, que es el 017, 365 días al año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde un equipo de expertos os podrá atender independientemente del colectivo al que pertenezcáis y vuestra duda tecnológica sea en ese momento pues como padre, como ciudadano o como empresa. Siempre estamos a vuestra disposición y asimismo en el correo electrónico empresas@incibe.es. Bueno, toda esta información podéis consultarla en la página. También nos gusta pues, realizar varios eventos. A día de hoy, pues bueno, todas este tipos de charlas, coloquios, eventos tienen que ser en modo virtual, como por ejemplo hoy me estáis viendo a mí. Quiero dar especial mención al ENISE, que tuvo lugar ayer y antes de ayer. No sé si alguno de vosotros se pudo conectar y ver esa labor que hemos organizado este año, haciendo lo que hacíamos físicamente otros años de ese escaparate tecnológico de empresas de ciberseguridad, de charlas y de coloquios acercando la ciberseguridad a las empresas. Pues bueno, este año ha sido un poquito diferente, pero creo que también hemos conseguido llegar a ese público de empresas y tecnología. Y bueno, de como comentaba antes, pues dependiendo del público objetivo, ciudadanos, empresas, menores, educadores, pues tenemos diferentes eventos como son el CiberCamp, el Summer Bootcamp, el Día Internacional de Internet, seguro, Mujeres Ciber, que bueno, para no extenderme más con todos estos eventos, pues podéis consultarlos a través de la página web de INCIBE. Bueno, pues qué contaros hoy de interés, pues un poquito cómo han actuado los ciberdelincuentes durante esta crisis sanitaria, que se han dedicado a hacer para intentar sacar el beneficio de esta pandemia y de que todos hayamos tenido que adaptarnos a la tecnología de una manera rápida y a veces pues poco segura si hablamos en términos de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo un teletrabajo seguro? El trabajo que, como os comentaba, hacemos en INCIBE, poniendo recursos al alcance de todas las empresas para que podáis ser un poco más seguros cada día y proteger el mayor activo de las empresas, que al final es la información y lo que van persiguiendo todos los ciberdelincuentes. Y pues si al final inevitablemente hemos sido víctimas de un incidente de ciberseguridad, que ocurre más de lo que nosotros nos pensamos, pues bueno, como INCIBE está ahí para guiarnos y para saber qué tenemos que hacer, tanto para denunciar la situación como para poder continuar pues con la actividad en nuestras empresas.
Bueno, si vemos un poquito cuál es la motivación de estos ciberdelincuentes, pues al final tenemos que es el fin económico. ¿Por qué hacen todas estas cosas? ¿Por qué intentan meterse en nuestros ordenadores, coger nuestros datos? Pues bueno, pues una sencilla razón, que al final es obtener un beneficio económico. Luego tendríamos como otro perfil que también podría dañar a nuestras empresas, que es lo que llamamos el perfil de insider, que al final pues no es tanto por un motivo económico, sino por un enfado con la empresa, y ya que debido a que sigue teniendo un cierto acceso a los datos de esa empresa y demás, pues intenta hacer un daño, pues porque es un trabajador descontento, tiene acceso a los datos de esa empresa y bueno, quiere causarles un perjuicio o perjudicar su imagen pública y se dedica a vender información o a publicar información de esa empresa. Vale, si también explicaros un poco cómo llevan a cabo los ciberdelincuentes y qué es lo que hacen en nuestros sistemas, pues normalmente se infiltran en nuestros sistemas para que trabajen para ellos. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del minado de criptomonedas para que ellos amplíen su cartera de bitcoins. También les es muy rentable acceder a la información confidencial que tenemos en nuestras empresas, pues bueno, porque luego pueden venderla, pueden extorsionarnos con publicarla y causar un daño de reputacional en nuestras empresas, y al final, bueno, pues la empresa, para no caer en ese daño, acaba sucumbiendo a la estafa económica. También a través del ransomware, esto se suele hacer mucho, por ejemplo, que digamos que se conoce como el secuestro de la información de la empresa a través de una infección, en la que para que la empresa recupere esa información y podamos seguir con nuestra actividad normal diaria de trabajo y no perder nuestros clientes y nuestros servicios y demás, pues los ciberdelincuentes nos piden una compensación económica para, digamos, devolvernos la actividad de nuestra empresa. También, ¿qué más? Si se han conseguido nuestras cuentas de correo y de acceso a distintos sistemas, pues entonces las pueden vender en el mercado negro. ¿Cómo consiguen también dinero? Pues a veces, cuando es una empresa que tiene diferentes transacciones comerciales a través de transferencias bancarias, son capaces de introducirse en nuestros correos electrónicos y hacerse pasar por una de las partes que recibe el dinero. ¿Qué pasa? Que se meten en el medio de las comunicaciones de las dos empresas que hacen la transacción económica, suplantando una de las partes, y al final son ellos los que consiguen llevarse ese dinero. Normalmente luego es difícil de recuperar, bueno, pues porque son transacciones internacionales, bueno, en cuentas bancarias que no son ni como la tuya ni como la mía. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer denuncias y demás. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito ahora, a ver cuáles son los casos que en INCIBE hemos visto durante estos días. Bueno, más bien durante estos meses. Sobre todo campañas de ingeniería social con el gancho del COVID-19. ¿Qué quiere decir la ingeniería social? Bueno, pues que al final, a través de ciertas artimañas y demás, se hacen pasar por entidades legítimas para engañarnos y que nosotros facilitemos ciertos tipos de datos. Pues nuestras credenciales de acceso a nuestra cuenta bancaria, hacer un login en Hacienda o, por ejemplo, nuestro número de tarjeta de crédito. ¿Cómo hacen esto? Pues a través del phishing y el smishing, que os pondré ahora unos casos. El phishing es cuando, por ejemplo, nos pasan un enlace para que accedamos a una página clonada, por ejemplo, de un banco. Nosotros nos pensamos que es nuestro banco, estamos introduciendo las credenciales que pensamos que son para acceder a nuestro banco y estamos accediendo a una página falsa donde los ciberdelincuentes se están haciendo con esos datos. También hemos recibido y reportado campañas de descarga de malware, del ransomware, que os decía, como os comentaba antes, que secuestraba la información de nuestra empresa y nos pedía un rescate, o de, por ejemplo, los keyloggers, la instalación de keyloggers en nuestros equipos, que son, digamos, como unos programillas maliciosos
que lo que hacen es quedarse con lo que tecleamos en nuestros teclados, de manera que si escribimos contraseñas, credenciales de acceso a cualquier servicio, pues eso pasaría a formar parte de los datos de los ciberdelincuentes. ¿Qué ha pasado? Pues como comentábamos hace unos minutos, que la adopción masiva y precipitada de las tecnologías para el teletrabajo pues ha hecho que todo esto les haya sido en su beneficio, pues porque no estábamos preparados. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una de las campañas que reportamos. Bueno, comentaros que en la sección de Protege tu empresa tenemos una sección de avisos donde cada campaña fraudulenta que detectamos y que podéis ser público objetivo, para que no caigáis en la trampa de estas manipulaciones, pues nosotros las reportamos diariamente. También lo publicitamos a través de nuestras redes sociales para que de manera inmediata, pues si hoy, por ejemplo, sale una campaña en la que se están recibiendo correos fraudulentos para que accedáis, pues eso, a un banco o al ministerio o al SEPE o demás, pues entonces os avisamos de manera diaria y para que no piquéis en estas trampas de los ciberdelincuentes. Aquí vemos un caso de muy principio de pandemia en el que, bueno, pues se ofrecían de manera gratuita unas muestras de Sanitol. También pasó con las mascarillas, pues porque como no había al principio suficientes mascarillas para todos, pues al final recibir un correo en el que de alguna manera te van a regalar pues 50 mascarillas, pues tú dices, uy, qué bien, pues me registro aquí y demás, pues porque al final lo que hacen es que estos tipos de servicios se parecen mucho en lo que en realidad son servicios legítimos, de cuando de verdad una empresa hace una campaña para que conozcas un producto y puedas participar en este tipo de promociones. Entonces, bueno, a veces cuando no tienes las pautas para identificar este tipo de correos fraudulentos, pues está muy bien permanecer al día de nuestras alertas que vamos publicando, pues tanto en la web como en las redes sociales. Más campañas que pudimos ver, pues por ejemplo, esta fue una oleada de correos electrónicos. Bueno, vemos que estaba en inglés, pero bueno, al final lo que hacía era amenazar con infectarte a ti o a un miembro de tu familia con el coronavirus. ¿Y qué es lo que pretendían? Pues que ingresaras una cantidad determinada en su cuenta de criptomonedas de bitcoins. Esto, bueno, al final puede parecer un caso un poquito más inusual, pues bueno, por cómo te vas a creer que alguien va a ser capaz de infectarte con coronavirus y demás, pero bueno, pues al final nos sorprenderíamos que hay gente que sí realiza estas transferencias, bueno, pues porque al final el miedo es libre y bueno, y si lo hacen es porque realmente son conscientes de que van a obtener un beneficio económico. Durante los primeros meses de la campaña pudimos ver cómo los registros de dominio tenían, como podéis ver en esa gráfica, aumentaban drásticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final los ciberdelincuentes lo que estaban haciendo era registrar un montón de dominios falsos con la intención de llevarnos a esos dominios que intentarían suplantar páginas legítimas para que nosotros nos registráramos en esas páginas y introdujéramos nuestras credenciales de usuario y así formarían parte de la red de datos de estos ciberdelincuentes. ¿Alguna campaña más que pudimos ver? Pues, por ejemplo, suplantando a la agencia tributaria. Claro, en esos meses en los que mucha gente estaba pendiente de notificaciones, de cobrar un ERTE, de tener que firmar unos papeles porque si no recibíamos cierta ayuda y demás, pues en ese momento se cebaron intentando suplantar organizaciones gubernamentales, como vemos en estos ejemplos, y al final, pues ¿para qué? Para lo mismo, para conseguir credenciales de usuario. En este caso era para la agencia tributaria y en el caso que vamos a ver a continuación era para obtener unas credenciales de acceso, o sea, para conseguir los datos de nuestras tarjetas de crédito. Como decía, pues se utilizan ganchos que, bueno, con el tema de los ERTE y de suplantar al SEPE y demás, pues en este caso
nos decían que debíamos introducir pues nuestras credenciales de acceso a nuestra cuenta bancaria para poder cobrar este dinero que facilitó el gobierno pues durante los primeros meses de pandemia, y que bueno, pues todo el mundo en ese momento estaba pendiente de sus terminales móviles, del correo electrónico, diciendo me llegará, no me llegará. Pues bueno, en esos momentos son los que aprovechan los ciberdelincuentes para decir, bueno, pues en estos momentos de confusión y que de todo el mundo está esperando algo, pues casi no te paras a leer el mensaje, simplemente ves que te ha llegado lo que tanto tiempo llevabas esperando, haces clic en el enlace, no miras si ese enlace al final te está llevando a una web fraudulenta o una web que es legítima. Entonces, bueno, pues un poco pecamos de eso, de impacientes y de qué bien que ya me ha llegado, y introducimos nuestras credenciales un poco de manera inconsciente. Estoy teniendo problemas con la visualización de la siguiente diapositiva. Vale, gracias. En este caso, pues como os comentaba, también pues era otro engaño de ayuda del gobierno, que en vez de llegar por correo electrónico, pues en este caso era lo que conocemos como smishing, que es lo mismo que el phishing, pero nos llega por SMS, y también era una ayuda del gobierno, como podemos leer ahí, de entre 350 y 700 euros, y nos pedía nuestra tarjeta de crédito como inscripción, que podemos ver ahí en la derecha, que nuestro número de tarjeta, el CW que necesitas para continuar todas las compras. Entonces, bueno, pues al final lo que os comentaba, las ganas de recibir el dinero y estar impaciente, pues hacen que no nos fijemos mucho en de dónde vienen estas comunicaciones. Como os comentaba, si alguna vez recibís este tipo de correos, tenéis dudas, no sabéis qué hacer, pues bueno, comentaros que eso, en INCIBE pues tenemos a vuestra disposición el 017 y el correo de empresas@incibe.es, en el que podéis comentar cualquier tipo de caso similar a este, que tengáis cualquier duda. Bueno, aquí en esta diapositiva recojo un poco pues todo lo que os he comentado ahora, las estafas que más se han visto durante estos meses de confinamiento y de pandemia, pues lo que os comentaba, los geles, las mascarillas, las estafas que hacen, que suplantan al gobierno con esas ciertas ayudas que vamos a recibir, incluso falso soporte técnico, porque bueno, pues ahora que mucha población está teletrabajando, pues recibimos llamadas de soporte técnico de algún servicio que puede que no nos funcione bien, y al final pues otra vez están intentando robar nuestras credenciales de acceso. Incluso pudimos ver falsas aplicaciones en las que decían que podíamos conseguir información sobre el coronavirus y demás, que al final eran aplicaciones que descargaban malware en nuestros dispositivos. Y bueno, si queréis leer alguna cosilla más sobre noticias que sucedieron tanto durante la pandemia como noticias a nivel mundial que están ocurriendo en ciberseguridad, pues bueno, en la web de INCIBECERT tenemos una sección que se llama Bitácora de Ciberseguridad, y donde dejamos ahí todas esas noticias. Y bueno, como caso particular, también comentaros el fraude del CEO, que en estos días no ha sido igual uno de los casos con mayor incidencia, pero que es importante que lo conozcáis también, porque, bueno, pues en estos casos de teletrabajo y demás puede ocurrir que el fraude del CEO es cuando uno de los ciberdelincuentes se mete en nuestras comunicaciones de correo electrónico normalmente y se hace pasar por la persona encargada de la empresa, y normalmente quiere que realicemos una transacción de dinero confidencial y urgente, y que al final pues este tipo de transacciones acaban en manos de ciberdelincuentes. Si os interesa este tema de la estafa del CEO, pues en Protege tu Empresa tenemos varios artículos y avisos sobre el tema que podéis consultar. Bueno,
¿Cómo podemos averiguar si nos llega, por ejemplo, un correo de los que decía antes? Saber si es un correo malicioso o no es un correo malicioso. Pues bueno, sobre todo fijarnos en el remitente, quién nos está mandando ese correo. Hay veces que los ciberdelincuentes son muy minuciosos y consiguen hacer unas direcciones que se parecen mucho a las que de verdad son legítimas, y otras veces pues son descuidados y ponen una dirección de correo que nada tiene que ver con el servicio al que están suplantando. Normalmente también tenemos que fijarnos en el asunto del correo, porque normalmente lo que suelen hacer es como meternos prisa o instarnos a hacer algo porque ese servicio va a caducar, porque si no actualizamos vamos a perder ese servicio y demás. Normalmente, si nos fijamos en los cuerpos del correo y no leemos así solo por encima, también podemos apreciar que este tipo de correos suele tener a veces pues faltas de ortografía, no está muy bien redactado. En estas ocasiones a veces también suele ser porque se traducen directamente del inglés u otros idiomas y no están redactados previamente en español. A veces también nos encontramos con que tienen esta especie de botón gordo de envía la petición, que no sabemos muy bien a qué enlace nos estamos dirigiendo. Por eso es muchas veces recomendable pues que nos pongamos encima de ese botoncito gordo, como digo yo, de enviar petición, y veamos la URL en pequeñito que nos sale a donde nos iríamos a dirigir, y en cuyo caso pues siempre que abramos esa URL que os estoy comentando, leerla en el navegador. Si tuviéramos algún tipo de duda de, oye, pues parece raro, esta no es mi página del banco de siempre, ¿qué hago? Bueno, pues cerramos esa pestaña y accedemos normalmente a nuestro banco como solemos hacer, pues www.mientidad.es o como estemos acostumbrados, o desde la aplicación del móvil, pues que al final con la autenticación de nuestra huella digital y demás, pues sabemos que estamos accediendo a un servicio legítimo. Y por último, también nos podemos fijar en la firma de los correos, pues porque a veces el mensaje legal y demás pues no está reproducido tampoco al detalle. Como os decía, en la web de INCIBE y en concreto en Protege tu Empresa siempre tenemos materiales a vuestra disposición para que podáis consultar este tipo de dudas y aprendáis a diferenciar estos correos que tanto nos pueden fastidiar en el día a día. Y bueno, por ejemplo, tenemos escritos 2 entradas del blog que son dudas sobre la legitimidad de un correo, aprender a identificarlos, donde bueno, pues os explicamos más en detalle lo que os acabo de contar. Y luego otro que es orientado al phishing, busca otro al que engañar. Yo no voy a picar porque bueno, al final phishing viene del inglés fish, que es pescar, y bueno, somos un poco los pececillos de los ciberdelincuentes. Otro caso que pudimos ver fue la suplantación del Ministerio de Trabajo. Simplemente pues nos enviaban ahí un texto con muy poquita de información y un enlace para que nos descargáramos un documento. Al final, pues claro, esa poca información que recibes en el correo pues te lleva rápidamente a descargar en plan de, jolín, pues ¿qué será? Me escriben del ministerio y demás, pues tengo que descargármelo a ver si es de esto que estaba esperando de mi trabajo y demás. Y bueno, pues en este caso, pues lo que hacían los ciberdelincuentes es que metían un malware en esa descarga y para infectar nuestros equipos, y lo que os comentaba antes, pues a veces conseguir instalar programas como son keyloggers que nos cogen las pulsaciones del teclado y demás, pues al final para llevar a un robo de datos personales o seguir con la infección del equipo de otro tipo de malware en función de lo que les sea más conveniente en ese momento. Si recibimos este tipo de adjuntos al correo y no sabemos si son maliciosos o no son maliciosos, ¿cómo los podemos comprobar? Pues en la página de Virus Total, por ejemplo, que tengo ahí anotada, y la de URL House, y bueno, pues como os comentaba, siempre podéis dirigiros a INCIBE para preguntarnos y desconfiar pues de esas extensiones de archivo que os dejo ahí en la diapositiva, pues el .exe, el .pdf y demás, y que vigilemos mucho los enlaces y no hagamos clic así en los correos según nos llegan y facilitemos
nuestras credenciales a la primera de cambio. Pues como os comentaba antes, tenemos una sección de noticias donde también podéis estar al tanto de la actualidad. En esa diapositiva os dejo el link, y donde, por ejemplo, podemos ver aquí que el grupo sanitario Quirónsalud fue víctima de un ciberataque de ransomware. Bueno, pues en estos tiempos donde más daño pueden hacer y el beneficio económico también es mayor, pues al final se vierten sus objetivos en cosas grandes también, no solo en los ciudadanos y empresas de a pie. Bueno, pues como comentábamos al principio de la charla, pues el teletrabajo ha venido también un poco para quedarse y acompañarnos en esta pandemia. Ya sabíamos que tenía ciertas ventajas, pues a la hora de poder conciliar, a la hora de que las empresas puedan tener talento afincado en otros lugares, que no sea en la propia ciudad de la empresa donde está la sede principal. Pero bueno, principalmente, ¿cuál ha sido el problema del teletrabajo estos días y estos meses? Pues porque hemos tenido que adaptarnos de una manera demasiado rápida. Digamos que de un día para otro nos vimos obligados a venirnos para nuestras casas y teletrabajar. Y bueno, pues en muchas empresas no tenían ese, digamos, plan director que les llevara a hacerlo de una manera segura y con toda la plantilla, de una manera pues que no pudiera poner en riesgo la seguridad de la información. Bueno, pues desde Protege tu Empresa, ¿cómo hemos intentado mitigar estas situaciones y ayudar día a día a las empresas? Bueno, pues escribiendo en nuestro blog y nuestros avisos, como os comentaba, todos los avisos que todos los casos de correos electrónicos maliciosos que acabamos de ver, pues están documentados en nuestra página. Bajo la etiqueta CiberCovid-19 podéis encontrar mucho material, pues como por ejemplo esta diapositiva que os dejo es un trocito de una infografía que se pueden imprimir y tener siempre a mano, pues para tener cerca las pautas más importantes de ciberseguridad en el trabajo y que podemos consultar día a día. También tenemos la guía de ciberseguridad en el trabajo, una guía de aproximación para el empresario, donde pues de una manera un poquito más técnica, pero muy accesible para todos los públicos, pues os contamos cómo es la manera más segura de teletrabajar y qué opciones tenemos a la hora de conectarnos en remoto y securizar esas conexiones y nuestras redes. Además, pues también de una manera un poco más liviana, pues tenemos una política de teletrabajo seguro, que son como medidas específicas, tanto que podemos implementar en nuestra empresa como que podemos ver a simple vista que no tenemos implementadas y que nos haría falta, ¿no? A través, pues bueno, de unos checklists que podemos ver ahí, de pues este tipo de fichitas con casillas que tienen un check, podemos ver qué medidas tenemos implementadas, qué medidas nos harían falta. Y bueno, pues de una manera gráfica, pues vamos viendo un poco pues cómo podemos hacer nuestro negocio más seguro pues en el día a día. Bueno, principalmente, pues si no sabemos por dónde empezar, pues al final, ¿qué tenemos que hacer para ir empezando poco a poco? Un empleado, ¿cómo puede hacer contribuir a la ciberseguridad de su empresa? Pues para que estas intrusiones de las que hemos hablado, pues estos ciberdelincuentes no se hagan con ninguna información de la empresa y luego nos puedan pedir un rescate económico a cambio. Bueno, pues al final se trata de proteger nuestro puesto de trabajo día a día, intentando conectarnos a redes seguras. Si, por ejemplo, podemos conectarnos a las redes de nuestra casa, pues es mucho mejor que utilizar una red wifi pública que podemos encontrar, pues, por ejemplo, en un restaurante o si viajamos. Siempre proteger nuestras cuentas con credenciales y doble factor de seguridad. Y bueno, pues una vez que tenemos que elegir un poco pues la forma de colaborar con nuestros compañeros de trabajo y demás, utilizando, por ejemplo, herramientas colaborativas en la nube o realizando videoconferencias, pues siempre utilizar tecnologías que nos faciliten
la ciberseguridad, por ejemplo, pues con asegurarnos de que cifran las comunicaciones, siempre leyendo la letra pequeña para que luego no nos llevemos sustos de que esas empresas que nos ofrecen el servicio, pues al final van a hacer un uso de los datos de manera comercial y demás. Si podemos elegir entre unos dispositivos gestionados por la empresa o nuestros propios dispositivos que tenemos en nuestros domicilios, pues al final siempre va a ser más recomendable trabajar con los dispositivos que nos facilite la empresa. Pues ¿por qué? Pues en cuestiones de actualizaciones, de copias de los datos, de aplicaciones permitidas y de configuraciones y demás, y actualizaciones de los sistemas y de estas herramientas que comentábamos, pues siempre va a ser mucho más seguros a la hora pues de que el equipo técnico de la empresa o de la empresa que tengamos contratada para llevar este mantenimiento técnico, bueno, pues pueda hacer que esos equipos cumplan con unos mínimos de seguridad para que los empleados trabajen de la manera más segura posible y no pongan en riesgo la información, pues como decíamos, con esas herramientas en la nube que nos permiten de manera muy sencilla compartir pues ciertos documentos o información con nuestros compañeros de trabajo. Pues al final siempre es más seguro pues que nos conectemos a la red de nuestra empresa, pues como veremos a través de una VPN y dejemos esos ficheros para compartir en la red de nuestra empresa, que cifremos los dispositivos, los discos duros y demás dispositivos que enchufamos a nuestros ordenadores como pendrives y demás, pues para que, llegado el caso en que esos dispositivos lleguen a manos de otras personas, pues esa información pues no se pueda descifrar si no se tiene esa clave de descifrado. Las contraseñas también son muy útiles a la hora de proteger nuestra información y sobre todo el doble factor de autenticación, que no es más que, además de, por ejemplo, tener nuestra contraseña, pues proteger esos dispositivos con una doble contraseña pues que nos va a llegar al teléfono móvil y que solo tenemos nosotros. Al final, bueno, pues es todo añadir capa sobre capa métodos de seguridad para que nuestra información, que es el objetivo, no caiga en manos de ciberdelincuentes y podamos ser víctimas pues de ninguna extorsión o de al final de que la imagen de nuestra empresa quede gravemente dañada o incluso incurrir en una penalización legal por parte de la Agencia de Protección de Datos. Como os comentaba, en la guía de aproximación para el empresario sobre el teletrabajo que hemos redactado, bueno, pues sobre todo podemos encontrar cómo conseguir que nuestra empresa y los teletrabajadores se comuniquen de una manera cibersegura, y nos hemos centrado un poco en explicar cómo una VPN puede ayudarnos a llevar a cabo esta acción. Y bueno, he dejado ahí un poquito los puntos resumen que se pueden ver, además de otras recomendaciones de seguridad que tenemos en la guía. Y bueno, pues al final una VPN así a grandes rasgos no es más que una especie de túnel que hacemos en las comunicaciones, donde protegemos ese túnel para que, llegado el caso de que fueran las comunicaciones entre el teletrabajador y la empresa fueran interceptadas, pues esa información no fuera descifrable por parte del ciberdelincuente. Bueno, pues como os comentaba también un poco antes, las medidas que podemos hacer en nuestros hogares o si estamos de viaje o si tenemos que desplazarnos y teletrabajar, pues bueno, priorizar siempre un poco la conexión por cable frente al wifi, siempre va a ser menos vulnerable. Y si, por ejemplo, queremos ver que nuestra red wifi está configurada de una manera segura, porque al final pues es la manera que tenemos de conectarnos, pues podemos descargarnos también la guía que os dejo en esta diapositiva, que es Seguridad en redes wifi, y bueno, consultar ahí las medidas que son necesarias para también navegar de una manera segura. Como os comentaba anteriormente, de pues estas aplicaciones que utilizamos para estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, pues a través de videoconferencias, pizarras, intercambios de ficheros, pues es muy importante
que siempre nos leamos la letra pequeña y ver si, bueno, pues qué uso van a hacer después, porque es muy, muy común pues en herramientas gratuitas encontrarnos pues que esos datos que introduzcamos en estas aplicaciones pueden ser cedidos a otras empresas con fines comerciales y demás. Entonces, bueno, pues eso, leer un poquito y permitir solo aplicaciones que nos garanticen los estándares de privacidad y seguridad que nuestra empresa y nuestros datos en ese momento requieren. Si nos decantamos por utilizar un servicio de videollamada, pues bueno, ahora sabemos que la oferta es muy amplia y que debemos chequear un poco en ver que cumplen. Pues lo que decía, importante que cifre las comunicaciones, que siempre nos pida una contraseña, que el enlace solo esté disponible a las personas que van a participar en esa videoconferencia, que el proveedor cumpla esa letra pequeñita que os decía antes, que solo compartamos ese enlace pues con los contactos con los que vamos a compartir la videollamada. Y en un principio, pues deshabilitar el compartir pues nuestro escritorio, el audio y demás, bueno, pues porque podemos en ese momento, sin darnos cuenta, llegar a compartir unos datos pues que otros miembros del equipo o que en ese momento podamos sufrir una intrusión y se hagan con esa información. Si además gestionamos nuestra propia página web porque tenemos un comercio electrónico o porque nos hacemos publicidad, así como a través de nuestras redes sociales, pues también es muy importante tener la autenticación multifactor. Como decía, pues si vamos a entrar en una red social a publicar en nombre de nuestra empresa, pues es muy importante los mensajes que dejamos, pues porque al final es la cara visible de las empresas y podemos un mensaje hecho para tirar por tierra nuestra imagen, pues bueno, podría no haber ocurrido si hubiéramos protegido esa conexión con, pues lo que decía antes del doble factor de autenticación, pues que un PIN adicional que nos llega al móvil y que es la persona que vaya a hacer la intrusión en nuestras redes, al no tener acceso a nuestro móvil, pues aunque se sepa nuestra contraseña y nuestro correo de acceso a esa red, pues no va a poder. Y bueno, lo que comentaba antes de las VPNs, de acceder a los datos empresariales a través de una VPN, que las comunicaciones sean de la manera más segura a través de estas redes. Bueno, os dejo aquí un enlace de la Agencia Española de Protección de Datos, pues porque al final son los encargados de proteger los datos personales. Y bueno, sacaron unas pautas muy prácticas y muy útiles a la hora de proteger nuestros datos personales para que lo podáis descargar. Ahí os dejo el enlace. Luego, como os estábamos comentando, la pandemia ha propiciado que el uso de la tecnología, de servicios en la nube, de que cada vez se use más el comercio electrónico. Bueno, a mí siempre me gusta recordar un poco estas leyes de la ciberseguridad, que quiere decir que si existe una vulnerabilidad, será explotada, pues bueno, porque al final es el beneficio que obtienen los ciberdelincuentes, que todo es vulnerable de alguna forma, pues porque nada es seguro al 100%, que a veces somos un poquito confiados, incluso cuando no deberíamos hacerlo, pues como os comentaba antes, por las ganas de obtener una comunicación o de que un proceso se resuelva pronto. Con la innovación, pues vienen nuevas posibilidades de explotación de vulnerabilidades y en caso de duda, pues eso, que toda vulnerabilidad, pues al final puede llegar a ser explotada, pues porque los ciberdelincuentes están todo el día intentando ver cómo pueden introducirse en nuestros sistemas. ¿Qué pasa? Que tenemos que intentar ir pues como un pasito más adelante, intentar gobernar nuestras empresas de una manera más rápida e inteligente. Entonces, bueno, a veces no nos es posible porque tenemos que introducirnos otra vez, o sea, rápidamente una tecnología como por ejemplo nos ha pasado ahora con el teletrabajo. Y entonces, bueno, pues desde Protege tu Empresa, ¿qué queremos hacer? Pues siempre que tengáis como una visión adelantada de cuáles son los riesgos que podrían ocurrir en vuestros negocios y que estéis preparados, poniendo a vuestra disposición herramientas como por ejemplo esta de autodiagnóstico que nos mediría
cómo está la ciberseguridad en nuestras empresas y al final nos dará unos consejos de cómo aumentar esa seguridad. También podemos consultar cómo tener un plan director de seguridad de manera pues que si somos víctimas de un incidente no tener pérdidas económicas y poder continuar fácilmente con nuestros negocios y no perder ni un día de trabajo por causa de estas intrusiones o de estos problemas de ciberseguridad. Bueno, por no extenderme más, aquí podéis consultar todas las herramientas que ponemos a disposición de las empresas para que os sea un poquito más fácil y estar al día. Y bueno, al final voy a hacer un poquito de hincapié en la concienciación de tanto empresarios como de empleados, pues porque como vemos en esta imagen, al final tener mucha securización no vale de nada si no tenemos concienciación en ciberseguridad y si somos, nuestra empresa al final es víctima de errores humanos muchas veces no por maldad o por mal hacer, sino por desconocimiento. Entonces, bueno, desde Protege tu Empresa hacemos mucho hincapié a lo que es la parte de concienciación, como podéis ver aquí en el kit de concienciación que hemos hecho específicamente para que todos los empleados y dueños de empresas puedan estar al día y ponerse a prueba con diferentes retos que tenemos colgados, que os invito a que descarguéis el kit y os leáis el manual de implantación para que veáis pues todo lo que hay disponible en materia de concienciación. Además, tenemos otros servicios para que, como por ejemplo los itinerarios interactivos, en el que podemos ver unos vídeos muy divertidos en los que dos empresarios, Laura y Miguel, tienen varios casos de ciberseguridad que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros en nuestras empresas en el día a día y podemos ir viendo cómo lo resuelven. Además, hemos creado unas secciones, una sección llamada sectorizados, que dependiendo de nuestro sector profesional podemos encontrar las pautas específicas para protegernos de estos ciberataques y saber cómo mitigarlos dependiendo pues si pertenecemos al sector de la salud, de la educación, de la logística. Pues bueno, esas pautas al final van un poco como encaminadas a que cada sector aplique lo que más necesita en su trabajo. Para aprender también de una manera divertida, pues ponemos a disposición el juego del Hacken, que es un serious game en el que también tenemos que, a través de distintas pruebas, podemos ayudar a esos personajes que es un empresario y su pequeña plantilla y bueno, pues se les aparecen ciertos retos de ciberseguridad que tienen que ir solventando pues para poder seguir adelante con su negocio y demás. También tenemos un juego de rol en el que podemos juntarnos un día en nuestra oficina y poner nuestros equipos a prueba. Teniendo estas pruebas, imprimimos los materiales y nos ponemos en el caso de haber sido víctimas de un ataque por ransomware o de un phishing en nuestras empresas, cómo tendríamos que actuar y cómo solventar esta situación. Al final no deja de ser un entrenamiento ficticio, pues porque para el día que eso pudiera ocurrir en la vida real, pues supiéramos cómo reaccionar de una manera muy rápida. Bueno, aquí os dejo otro resumen de los servicios, que por no extenderme mucho os invito a que consultéis nuestra página y veáis todas las posibilidades de formación y de información que tenemos. Y bueno, destacaros también las políticas de seguridad, que dependiendo de si somos empresarios, personal técnico o empleados, podemos también emplear para securizar nuestras empresas dependiendo de nuestro rol. Tenemos las pautas más propicias en cada caso que se pueden descargar y ver cómo estamos implementándolo en nuestras empresas y, por ejemplo, pues qué cosas todavía nos harían falta porque no tenemos, bueno, pues digamos un nivel de ciberseguridad adecuado a nuestro negocio.
Bueno, ya para terminar, al fin, pues si todo lo que hemos aprendido y nos hemos concienciado y demás, bueno, pues a veces los ciberdelincuentes, como decía, se valen de estas situaciones en las que todo es un poco caótico para conseguir que piquemos en sus trampas. Entonces, bueno, pues si al final tenemos un incidente de seguridad, os he dejado ahí un enlace de cómo podéis reportarnos ese incidente de seguridad con todo detallado para que nos lo reportéis de la manera más eficiente posible. Y bueno, luego a través de como os comentaba antes, de servicio de atención telefónica gratuita del 017, comentar que también es una atención anónima y que podéis llamarnos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días del año, y nuestros expertos estarán encantados de contestar vuestras dudas y de haceros vuestras jornadas laborales un poquito más fáciles y seguras. Bueno, pues ya sin más, animaros a consultar la página de INCIBE, que estéis al día de nuestras redes sociales, de todo lo que vamos publicando, para que no seamos víctimas de estos ciberdelincuentes que hemos visto que nos van poniendo trampas todos los días en nuestro camino. Muchas gracias. Pues Miriam Puente de INCIBE, gracias a ti por trasladarnos todos los contenidos que mostráis en INCIBE, incibe.es, la página web de referencia. Muchas gracias y bueno, pues un saludo desde Vigo. Gracias por compartir con nosotros en este Congreso de Seguridad 4.0. Un abrazo, Miriam. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación.